En nuestra clase el día de hoy vamos a hablar de las palabras already y yet. La palabra already en español se traduce como la palabra ya y la palabra yet se traduce como la palabra todavía. Pero a veces estos significados pueden intercambiarse un poquito, lo cual puede resultar en una confusión. Entonces el día de hoy vamos a aclarar cuál es el uso correcto de estas dos palabras, already y yet. Y si te quedas hasta el final del video, les ofrezco un bono extra que vamos a ver también el día de hoy. Usamos already para hablar sobre algo que ya se ha terminado, es decir, que ya está completo. Con frecuencia lo vamos a utilizar en tiempos pasados, por ejemplo, el presente perfecto, el pasado perfecto o el pasado simple. Si te interesa estudiar alguno de estos tiempos, te dejo aquí en la esquina un link para que vayas a verlos. Veamos tres ejemplos de estos tiempos. Mary has already been there. Mary ya ha estado ahí. Este es un presente perfecto. I had already seen the movie. Yo ya había visto la película. Este es un pasado perfecto. You already ate. Tú ya comiste. Este es un pasado simple. La palabra already no se usa usualmente para hacer preguntas, pero puede ser usada en conversaciones informales para expresar sorpresa o para hacer preguntas retóricas. Veamos estos ejemplos. Have you finished already? ¿Ya terminaste? It's 6 o'clock. Is it already dark? Como podemos ver, por ejemplo, esta segunda pregunta en especial, se trata de una pregunta retórica, ¿verdad? De repente nos sorprendemos porque apenas son las 6 de la tarde y ya se ve totalmente oscuro, especialmente esto sucede en invierno. La posición de already es importante que la analicemos con detalle porque puede colocarse en diferentes partes de la oración. Una de las opciones es colocar already antes del verbo principal. También puede ser colocada después de un verbo auxiliar, por ejemplo el verbo have, o después del verbo to be. Algunas veces se coloca al final de la oración. Veamos los siguientes ejemplos donde muestran la posición. I already knew he failed the test. Aquí, por ejemplo, se encuentra antes del verbo principal. Yo ya sabía que él falló o fallaría el examen. I had already told him the truth. Aquí, por ejemplo, se coloca después de un verbo auxiliar, como en este caso had, que es el pasado de have. Y en el último ejemplo es después del verbo to be. Mike is already here. Veamos ahora el uso de yet. Colocamos yet al final de una oración para describir algo que no ha pasado. Es decir, ni siquiera ha empezado. La usamos en oraciones negativas. Veamos estos ejemplos. I haven't eaten breakfast yet. Yo no he comido el desayuno todavía. I haven't seen that movie yet, so don't tell me how it ends. No he visto esa película todavía, así es que no me digas cómo termina. También utilizamos yet para hacer preguntas. Y aquí vamos a preguntar por una acción que no ha pasado, pero que queremos o necesitamos o incluso deseamos que pase. Por ejemplo, have you done your homework yet? ¿Ya hiciste la tarea? Esto en realidad es más como una invitación. Usualmente se la hacemos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando los vemos por ahí distraídos y que queremos que ya empiecen a realizar la tarea. Otro ejemplo, is he home yet? ¿Ya llegó a casa? Aquí claramente vemos que no ha llegado, pero tenemos el anhelo, ¿verdad? Y estamos preguntando, ¿ya llegó a casa? Y este es el bono extra que les ofrecí, es la palabra still. Still se traduce como todavía, lo cual se puede prestar a confusión porque en las palabras anteriores también algunas de ellas se traducían como todavía, pero la diferencia es que still se utiliza para hablar de algo que no se ha terminado, es decir, ya empezó, pero continúa, todavía está en curso, a diferencia de yet, que ni siquiera ha empezado. La posición de still se coloca a mitad de la oración. Veamos ejemplos. I'm still doing my homework. Are you still studying? The mail didn't come this morning. It still hasn't come. Como podemos observar, se puede utilizar tanto en afirmaciones, negaciones o preguntas. En este recuadro vamos a ver las tres formas que estudiamos el día de hoy y en un resumen o un comparativo.
Entonces la palabra already se puede traducir en español como la palabra ya. ¿Cuándo se usa? Cuando la situación ya pasó, ya terminó. Por lo tanto, es decir, comúnmente la vemos en los tiempos pasados. ¿Qué tipo de oración, en qué tipo de oración la vamos a ver? En oraciones positivas. ¿Y en qué posición se encuentra en la oración? En medio de la oración. La palabra yet, por ejemplo, se puede traducir como todavía o ya. ¿Cuándo se utiliza? Cuando la situación no ha pasado, ni siquiera ha empezado, pero deseo que pase. Aquí vamos a utilizarla en oraciones negativas o preguntas y se coloca al final de una oración. La palabra still se traduce como todavía o aún. La situación ya empezó y aún continúa, aún está vigente. Aquí la podemos utilizar en oraciones afirmativas, negativas o preguntas y se coloca en medio de la oración. Esta fue la clase de already versus yet y como vimos al final agregamos un bono extra que es la palabra still. Muchísimas gracias.